Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT les da la bienvenida al programa oficial de los trabajadores colombianos, Actualidad CUT, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, nos presenta su editorial de hoy, 4 de septiembre. Editorial. Démosle otra mirada a las cifras sobre el empleo en Colombia diferente a la del DANE. Son cerca de 3.500.000 personas desempleadas en Colombia. 12 millones y medio, el 52% de la población económicamente activa, está en condiciones de informalidad laboral, están en el rebusque. Y los nuevos empleos que ha dicho el DANE que se han creado no son tales. La inmensa mayoría son cuentapropistas que están literalmente en el rebusque. No hay empleo y trabajo decente en Colombia. Se requiere construir una política de trabajo decente y Colombia debe cumplir el punto 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa política de trabajo decente debe partir en primera instancia de revisar los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han quebrado la industria, han quebrado el agro colombiano. Y allí es donde está la mayor fuente de empleo. Colombia importa cerca de 12 millones de toneladas de alimentos al año. Necesitamos que eso se cultive en Colombia. Y para ello es necesario revisar los tratados de libre comercio. Las importaciones son cerca de 40.000 millones de dólares al año. Hay muchos bienes industriales que se pueden consumir en Colombia. Muchos bienes manufacturados que se pueden producir y consumir en Colombia. Y para eso se hace necesario también revisar los tratados de libre comercio. Invitamos al gobierno nacional a que construya con el movimiento sindical una política de trabajo decente en los términos que lo define la OIT. También queremos llamar la atención del Congreso de la República para que defina los ponentes de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro, acompañado de más de 50 congresistas el pasado 27 de julio. En Actualidad CUT continuamos explicando los proyectos radicados por el Comité Nacional de Paro al Congreso de la República. Hoy profundizaremos en los 2 proyectos de ley que tienen que ver con el agro, que buscan definir la política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional y modifican el decreto 596 del 2021 y se adicionan otras disposiciones para los acuerdos de recuperación, saneamiento de cartera agropecuaria y las medidas de alivio especial a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuaria y de los programas nacionales de reactivación agropecuaria y otros tipos de deudores del sector agrario. Estos proyectos buscan contrarrestar los efectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19, corrigiendo el deterioro de los precios pagados al productor nacional por los productos agropecuarios. Todo esto al definir una política de fijación de precios en el mercado nacional de los productos e insumos del campo, con el objetivo de garantizar la tasa de ganancia de los productores agropecuarios nacionales y teniendo como ámbito de aplicación todo agente económico que se dedique a la producción de productos agropecuarios y formulación, importación, producción por contrato, distribución, comercialización o venta de insumos agropecuarios en el territorio nacional, considerando los siguientes aspectos en el proyecto. Por otra parte, se busca fortalecer las condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y demora de quitas de capital. Hemos invitado a congresistas del país para que nos hablen sobre la importancia de estos proyectos para los productores agrarios y campesinos que se han visto afectados con esta pandemia y las políticas del gobierno nacional. Nosotros acá desde el Congreso venimos apoyando todas estas propuestas que han salido y pues estas propuestas se quedan construidas como proyectos de ley y las estamos apoyando para dar unas medidas financieras para el sector agropecuario, aquellos campesinos
que durante la pandemia han logrado sostener la seguridad alimentaria, el hecho de que usted encuentre en los supermercados los alimentos y los pueda comprar. Pues nuestros campesinos han sido afectados por la pandemia y por las políticas de importación, y hoy no tienen unas garantías, no tienen los recursos financieros, y eso también lo presentamos dentro de nuestros proyectos de ley. En el caso de los precios de los insumos, hemos solicitado al gobierno nacional que regule las multinacionales y los precios que se vienen importando. Hemos sugerido además que el precio del dólar para estos insumos sea menor, ya que viene afectando la producción nacional agropecuaria en un 40-45% de productividad. Quisimos conocer la realidad que viven millones de mujeres y hombres, productores y campesinos del agro colombiano, frente al abandono del Estado y el impacto que ha tenido la pandemia en el sector rural. Durante décadas, el sector agropecuario ha sufrido las consecuencias derivadas de factores tales como la variación de precios nacionales e internacionales de productos, el contrabando, las importaciones derivadas de los tratados de libre comercio con países extranjeros, la fluctuación de precios de divisas, la modificación imprevista de oferta y demanda, los costos de insumos de producción y semillas, la incidencia de riesgos sanitarios, fitosanitarios y climáticos, la falta de gestión de riesgo y de asegurabilidad de terrenos cultivados, entre otros factores que han generado serias dificultades para la población campesina, que se ha convertido lentamente en una población empobrecida. Este debilitamiento de la clase campesina se ha traducido en que se hayan generado estrategias gubernamentales de reactivación económica en el campo, implementadas sobre todo bajo modelos de créditos ofrecidos a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Sin embargo, el resultado de este escenario ha sido que la población campesina ha enfrentado dificultades insuperables a la hora de pagar o cumplir con las obligaciones que adquieren con entidades financieras o con empresas del sector real, que ofrecen cupos de crédito para financiar insumos agrícolas. Este es el caso de Marta Esperanza Marentes González, quien se dedica a las labores del campo, a la ganadería, a la agricultura, a la porcicultura y a la quesería en la zona rural del Mochuelo Alto al sur de la capital colombiana. Pues yo realmente a mí sí me da miedo sacar crédito, porque es que el trabajo del campo es muy incierto. Muchas veces eso es una lotería. Si yo siembro una papa y hace mal tiempo, no se da, cae hielo, se quemó la cosecha, y al banco sí hay que cumplirle a los 6 meses o al año que toca ir y pagar, y si no le embargan lo poquito que uno tiene. Entonces a mí, en mi caso, a mí me da mucho miedo ir a sacar créditos. Uno acá trabaja el campo de verdad, uno trabaja con las uñas, o sea, no tiene uno maquinaria así, y va y saca el producto y no le pagan lo que realmente vale. Mientras que si van y compran quesos malos, que yo sé que compran quesos malos a otras partes, Ecuador, Brasil, leche de Holanda, de todas partes, y acá nosotros bregamos a sacar buen producto y va uno a venderlo y no porque viene barato, de Holanda traen tal leche, en polvo, leche de Brasil que la traen barata, de Ecuador, todo traen barato de otros países, y acá nos toca pagar insumos caros y vender productos baratos, o sea, apenas tiene uno para el día. No solo los altos costos en los créditos afectan al sector rural colombiano, también el fenómeno de la devaluación de la crisis generada por la pandemia ha conllevado a alzas sobre los precios de los insumos agropecuarios que Colombia no puede producir en la actualidad. Esto ha generado presiones sobre los costos de los productores agroindustriales colombianos que no son reconocidas por los intermediarios en los siguientes eslabones de la cadena productiva, lo cual tiene un impacto directo en el precio nacional y por supuesto en los productores y campesinos. Así nos lo expone Samuel Aya, un productor de papa criolla quien también se dedica a la ganadería y cría de cerdos. Ese tema de los insumos sí ha sido algo impresionante en los últimos tiempos, porque vino la cuestión de la pandemia y todo, pues ahorita todo el mundo le echa la culpa que a cuestión de la pandemia todo comienza a incrementarse en los abonos, todo eso, y eso está haciendo de que ya sea imposible cultivar, porque es que ya se ha doblado, casi que se está doblando el precio de los abonos y todo, los fertilizantes y todo está por las nubes, y muchas veces los precios de la papa y eso varían muchísimo, lo que hace que un campesino no se pueda sostener, porque como llamamos nosotros en un bajonazo, la gente se puede quebrar y perder toda la inversión. Por las anteriores razones y ante la crisis de los sectores agrarios colombianos, el Comité Nacional de Paro presentó 2 proyectos de ley ante el Congreso de la República, que buscan una política de fijación de precios en el mercado nacional de los productos e insumos agropecuarios, con el objetivo de garantizar la tasa de ganancia de los productores agropecuarios nacionales y favorecer las condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, quitas de capital, así como otros conceptos dados en la Ley 2071-2020 y Decreto Reglamentario 596 de 2021 en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario.
Para que prosperen estos proyectos de ley, Marta y Eusebio León Torres, en nombre de millones de campesinos colombianos, hacen un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional. Pues una cosa quiero decir, mire, muchas veces dicen que van a ayudar al campesino, mandan una ayuda y la ayuda es una charla técnica, unas matas es lo que dan, no da más. Y lo otro es que le toca a uno sacar 2, 3 veces, que toca ir a la clase, que toca ir al curso, que toca ir. Pues sería chévere que el gobierno llegara directamente al campesino, ayudar al campesino directamente, pues no por intermediarios, porque a mí me parece que eso se está quedando por los intermediarios. Las ayudas que dice que el gobierno da no llegan a los campesinos realmente, que sí están trabajando la tierra, que están dando una oportunidad de trabajo, que muchas cosas. El gobierno debía de, primero que todo, mirar el campesino, que es el que trabaja realmente y da trabajo. Por ejemplo, un ministro de Agricultura, yo creo que no conoce una mata de papa, no sabe cómo se siembra, no sabe, pero sí sabe cuánto o incrementar el insumo de los químicos, que eso es una exageración y el día que se acaben los campesinos se va a morir la gente de hambre. Al Congreso, a los concejales, que de verdad les pedimos que nos colaboren, a la gente del campo, a la gente que está muy pobre, que está demasiadamente, que si tiene para una huepanela para la mañana no tiene para más. Entonces, y ellos sí, por ejemplo en el Congreso, en la Cámara, todos se ganan 30, 40 millones de pesos y nosotros que nos estamos ganando diario por ahí 10.000 pesitos y a veces ni 10.000 pesos porque no nos alcanza para nada. Entonces ellos sí están, ahora el consumo de la gasolina de los carros para ellos. Todo eso sale de nuestros impuestos y nosotros el día que nos colguemos de un impuesto vienen a recogernos, vienen a acabar con la vida de nosotros, mejor dicho. Nosotros lo que queremos es con los concejales que consideren y que nos colaboren. El Estado, como dice la Constitución, tenemos un Estado de derecho, pero no lo hemos visto, porque las políticas están acabando con todos los grandes terratenientes, los que mandan en el país, son los que se están llevando y se están robando toda la plata. El llamado de los campesinos también es para los colombianos. Que la gente se ponga la mano en el corazón y que siempre consuman el producto colombiano, ya sea papa, cebolla, arroz, lo que sea. Actualidad. Duque ni dialoga ni negocia. Los colombianos y el Congreso tienen la palabra este 28 de septiembre. Vamos a las calles con movilizaciones pacíficas en todo el país, en apoyo a los 10 proyectos de ley de salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las MIPYMES y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la policía, acción contra las violencias basadas en género y derogatoria del decreto 1174. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos afiliados. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida, por el derecho de asociación. Sindicatos fuertes, por el derecho a la negociación colectiva. Sindicatos fuertes, por el derecho a la huelga. Sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos afiliados. Actualidad. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña Edgar Mojica, director del Departamento de Relaciones con los Sectores Sociales de la CUT. El gobierno nacional prepara una arremetida nuevamente contra el pueblo colombiano y los trabajadores. Es fundamental que el movimiento social se encuentre, que el Comité Nacional de Paro, la Minga de Resistencia, la Asamblea Nacional Popular, los puntos de resistencia se organicen en unidad con una propuesta de país, inviten al pueblo colombiano, lo convoquen para nuevamente salir a las calles con una agenda de movilización unitaria
confrontar a este gobierno y tener posibilidades para las transformaciones reales que el país necesita. Los proyectos de ley presentados por las centrales obreras y el Comando Nacional de Paro son importantes, pero la agenda debe ser una agenda que vaya más allá de esos proyectos de ley y que nos permita construir unidad, lucha y movilización social para transformar este país. Producto de la movilización pacífica que se ha dado en los últimos meses en el país, se continúan obteniendo triunfos en beneficio de los trabajadores y la población colombiana. El más reciente, la declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a la demanda de las centrales sindicales CUT, CTC y CGT, con este fallo se quedó sin soporte la motivación del decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Este logro se suma al hundimiento de la pasada reforma tributaria y del proyecto de ley 010 que liquidaba la salud pública, la caída del ministro Carrasquilla y la ministra de Relaciones Exteriores. Recordemos que el Comité Nacional de Paro solicitaba expresamente la derogatoria del decreto 1174. La sentencia C-276 de 2021 encontró la inadmisibilidad constitucional del denominado piso de protección social, producto de la acción pública de inexequibilidad promovida por los presidentes de las centrales obreras CUT, CTC y CGT y la Confederación de Pensionados. En este sentido, se encontró que el piso de protección social incluido en el Plan Nacional de Desarrollo vulneraba el principio de unidad de materia. Al tiempo, en otra acción estudiada paralelamente, la sentencia C-277 encontró la exequibilidad de la misma figura condicionada a que se entienda que este grupo de trabajadores que laboran bajo jornadas parciales pueden ingresar al sistema de seguridad social y contribuir, como le venían diciendo, para la construcción de derechos. En suma, la inexequibilidad determina el retiro del ordenamiento de este artículo 193, condicionado en el tiempo al 20 de junio de 2023 para no afectar a los trabajadores que ya están adscritos a este régimen. Hay que aclarar que la sentencia C-276 de 2021 declaró inexequible, condicionada en el tiempo, la figura del piso de protección social. Luego, mal puede interpretarse que mantiene su vigencia. La orden del Tribunal Constitucional de nuestro país es el retiro condicionado en el tiempo para impedir que se afecte los derechos de trabajadores que ya están adscritos a este régimen. Pero el piso de protección social es inconstitucional. La movilización social, masiva y pacífica, es el camino para avanzar en el logro de los derechos ciudadanos y laborales. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, rechaza el asesinato de Esteban Mosquera, estudiante en el programa de música instrumental de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca. Esto sumado a las continuas amenazas y estigmatización que día a día se dan contra los líderes sociales, ambientales y sindicales del país, así como a los defensores de derechos humanos. En diciembre de 2019, Esteban resultó herido en una manifestación en contra de la reforma tributaria, donde perdió su ojo izquierdo en confrontaciones con el ESMAD. La CUT exige al gobierno nacional, departamental y municipal resultados para encontrar y juzgar a los responsables de estos hechos tan deplorables que van en contra de los derechos humanos. Desde el Departamento de Asuntos Relacionados con Empresas Transnacionales, nos habla su director Omar de Jesús Giraldo. Hoy les quiero hablar precisamente de lo que estamos haciendo en este departamento. En esta área lo que buscamos es identificar en Colombia dónde están ubicadas esas empresas que llegan a violentar los derechos de los trabajadores escondiéndose detrás de la norma colombiana y ganando muchas utilidades para esos fondos que las cuales ellos pertenecen y a los trabajadores totalmente en medio de una precaria laboral. Allí, a través de la CUT, lo que buscamos entonces es identificar, capacitar a estos trabajadores para que denuncien los actos de mediación laboral que no permitimos en los sindicatos ni en la legislación colombiana. Además, invitar a todos los trabajadores de Colombia para que en las movilizaciones que está convocando nuestra central, que corresponde al 28 de septiembre, y sucesivamente todos los meses, para que nos manifestemos en contra de todos estos hechos de barbarie que viene hoy el gobierno nacional atentando con nuestra clase obrera y la sociedad en general de escasos recursos. La CUT rechaza los despidos masivos de la multinacional Glencore.
Los atropellos de la multinacional suiza Glencore a través de su subsidiaria Prodeco viene realizando contra los trabajadores mineros del carbón en los departamentos del Cesar y Magdalena con la anuencia del gobierno nacional han llevado al despido en un solo día de más de 60 trabajadores, con los que se supera los 600 en los últimos 12 meses, dejando sin posibilidad de sustento al mismo número de familias en medio de la pandemia del COVID-19. El 23 de agosto, nuevamente la multinacional Glencore arremete contra los trabajadores que laboran en el Cesar afiliados a Sintracarbón. Esta compañía sigue insistiendo planes de retiros voluntarios justificados previamente en un despido masivo de trabajadores. Hoy rechazamos de manera contundente esta posición de Glencore y rechazamos del Estado colombiano, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, que ha dicho no permitir despidos masivos, que Glencore siga utilizando esta estrategia para simplemente disminuir la nómina e irse del país sin responderle a la región y a los colombianos. Hoy exigimos del Estado colombiano una posición más firme y contundente en exigir de Glencore responsabilidad social frente a los trabajadores y la comunidad del Cesar. Sintracarbón estará movilizado y de frente para defender los derechos de los trabajadores como un solo hombre. Exigimos también el apoyo solidario de todas las organizaciones sindicales y de la Central Unitaria para juntos enfrentar esta problemática que tenemos hoy los trabajadores del carbón a nivel nacional y específicamente en el Cesar. La CUT realizó la conferencia La importancia de la comunicación pública en la comunicación sindical como parte de la estrategia de comunicaciones de la Central para la formación y visibilización del movimiento sindical ante la opinión pública. Esta conferencia es la primera de varias jornadas de talleres y capacitaciones que se brindarán en pro del fortalecimiento sindical. En esta ocasión contamos con la importante participación de Luz María Tobón, comunicadora social, especialista en periodismo urbano, con amplia experiencia como profesora universitaria, directora y subdirectora del periódico El Mundo, asesora de comunicaciones y gestora de conversaciones públicas. La comunicación se convierte en un instrumento fundamental de la acción política, de la acción organizativa y de la organización social. Hoy la movilización y el lugar público que como organizaciones sindicales están adquiriendo en su protagonismo dentro del Comité Nacional de Paro, la comunicación es cada vez más importante y esa comunicación no se le debe dejar solo a la alta dirigencia de la organización y de la central. La comunicación es una responsabilidad de todas las personas que quieran, porque tienen con qué entrar en la esfera pública. Lo que está pasando hoy en Colombia es que están apareciendo unas agendas que el país nunca había querido mirar, que nunca se había preocupado por ver. Esas agendas recogen lo que es la tradición de defensa de los derechos de las organizaciones sindicales, de las organizaciones estudiantiles, de otras organizaciones sociales. Y esas agendas deben ser comunicadas para que sean entendidas y apropiadas por nuestros afiliados y por toda la sociedad, porque son agendas que mejoran la vida de todos en la sociedad. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en una próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CUT Colombia. Duque ni dialoga ni negocia. Los colombianos y el Congreso tienen la palabra este 28 de septiembre. Vamos a las calles con movilizaciones pacíficas en todo el país, en apoyo a los 10 proyectos de ley de salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las MIPYMES y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la policía, acción contra las violencias basadas en género y derogatoria del decreto 1174.